Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, con su programa Datos Bíblicos. Conozca los secretos, curiosidades, revelaciones del libro maravilloso que es la Palabra de Dios. Hoy regresamos con un nuevo tema en Datos Bíblicos y es la alegoría. En Juan 16:25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré más por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Qué es una alegoría? Es una historia en la que los personajes y eventos son símbolos que representan otros eventos, ideas o personas. Una alegoría no tiene por qué ser un relato, puede ser un símbolo también, algo que representa sensorialmente una cosa, pero que su significado es otro. La alegoría siempre es ficticia o fantasiosa. Esa es una de las principales características. La alegoría puede ser utilizada para expresar ideas abstractas o verdades espirituales a través de una extensa metáfora. O sea que también en las alegorías se usan metáforas para expresar una verdad, haciendo que la verdad sea mucho más fácil de entender. Las alegorías se utilizan para expresar ideas nada populares o controvertidas, de manera que indirectamente con el propósito de criticar y censurar. A través de las alegorías de la Biblia, Dios nos ayuda a entender conceptos difíciles a través de un relato sencillo. Tenemos un Dios que se dirige a nosotros de manera que podamos entenderlo. Y nos ha dado símbolos y alegorías para que lo podamos comprender mejor. La Biblia contiene muchas situaciones alegóricas que se usan para explicar verdades espirituales o para anunciar acontecimientos futuros. Tenemos un ejemplo aquí en el hombre rico y Lázaro. Está en Lucas 16, versículos 19, 22 y 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En primer lugar, hermanos, tenemos el rico que no tiene nombre propio. Esto para referirse a todos los hombres, ¿no? Vestía de púrpura y lino fino, descripción de la ropa de los sumos sacerdotes, ropaje muy costoso. Celebraba banquetes todos los días, comía manjares con esplendidez. Lázaro habría querido recoger las migajas que caían de la mesa del rico,
En aquel tiempo se comía a mano limpia y en las casas de los ricos las manos se limpiaban restregándolas con el pan que caía al suelo. De eso era que quería comer Lázaro. En segundo lugar, tenemos a Lázaro, que quiere decir Dios es mi ayuda. Simboliza a las personas que aún en las dificultades no dejan de confiar en Dios. Estaba cubierto de llagas y tal era su estado que no tenía fuerza para defenderse de los perros que lamían sus llagas. En esta escena hay un cambio brusco para mostrarnos el futuro. Lázaro muere y es llevado al cielo y el rico es llevado al infierno. La alegoría, como bien explicaba nuestro hermano Waldo, en ella muchas veces convergen muchos otros géneros. Dentro del pensamiento judío es tomado como una historia, el lenguaje metafórico que usa el Señor para referirse, como bien explicaba el hermano Waldo, a los dos extremos de la humanidad, de la sociedad. El problema es cuando el rico se vuelve avaro y todo lo acapara para él y él ve a su prójimo necesitado y no lo socorre. Ahí está la dificultad. El otro extremo es la miseria, ni siquiera pobreza, sino la miseria en la que vivía Lázaro, al darle nombre a Eleazar, es en hebreo, traducido a nuestro español como Lázaro, para representar el gran porcentaje de personas desvalidas. En segundo lugar, el rico muere y es sepultado. Muere Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es bien sabido que esta es una de las porciones bíblicas favoritas de los que exponen las doctrinas del purgatorio y de todas esas cosas. Pero debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, aquí enseña otras verdades profundas y es que quien muere en Cristo, como en el caso de Lázaro, no va directamente al cielo. Ahí la Biblia usa el término seno de Abraham. En otras escrituras se traduce como paraíso, que se viene a tomar como un lugar intermedio de descanso donde duermen los muertos en Cristo, esperando la resurrección. Concordando con Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y quien se muere sin Cristo, por lo que se muestra aquí en el relato bíblico, va directamente al infierno, porque en Apocalipsis 20, 21 y 22, ante el juicio del trono blanco dice que el infierno y el Hades entregan sus muertos. O sea, que todos los que están ahí no se van a quedar definitivamente, sino que su final es el lago de fuego, que es la muerte segunda. Sí, hermano, podemos también aquí, para complementar, este relato imaginario nos está mostrando el futuro, la verdad de la humanidad. El paraíso para el que hizo el bien y el infierno para el que hizo el mal. Entonces, ese es más o menos el mensaje que tiene Jesús. Pero además de eso hay otras doctrinas aquí. Por ejemplo, hermano, el pecado del rico, ¿cuál fue? Que no se percató del sufrimiento de su prójimo. Estaba allí con esplendidez haciendo banquete, pero nunca le dio alimento. Que el rico más bien peca por lo que no hizo. Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. También este relato bíblico prefigura el estado de la nación de Israel cuando es sacado de su tierra y cómo padece ante los países que supuestamente lo socorren, que es lo que al final en Mateo capítulo 7 el Señor dice: venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer. Eso es lo que se esperaba del rico. Tuve sed, me diste de beber. Tuve desnudo, me vestiste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel vinisteis a mí. Le preguntará al Señor: ¿cuándo te vimos así? Pues cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces el rico eligió no socorrer y por eso su destino fue determinado no por el Señor, sino por su elección. Fue la consecuencia de su mala elección. El rico, ¿por qué no se salvó? Porque no le creyó a Dios. Lázaro en su necesidad era un creyente, pero el otro no hizo lo que debía hacer. Algunas personas piensan que los ricos no se salvan. Sí, los ricos también se salvan si obedecen a Dios. Lo que pasa es que la Biblia dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él pone de presente lo que tiene. Siguiendo con la alegoría del rico y Lázaro, el rico dice: pero si alguno fuere de entre los muertos a predicarle a los que están vivos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: que oigan a Moisés y a los profetas. Si no los oyen a ellos, tampoco se persuadirán, aunque alguno resucite de los muertos. Eclesiastés dice
que al morir el hombre, el cuerpo físico que fue tomado del polvo vuelve al polvo. La parte espiritual que fue puesta por Dios vuelve al control de Dios. Cuando dice vuelve a Dios es que queda bajo el control del que lo dio, esperando la resurrección. O sea que ese espíritu no tiene permiso de andar llevando mensajes. Y habíamos de esto, recuerda que cuando hay muchas apariciones de María en diferentes lugares. Así es. Y María como mujer, como hombre, murió. La sepultaron. Y todo humano que muere vuelve el polvo a la tierra y el espíritu regresa a Dios. Por tanto, María no puede estar por allí apareciéndose a la gente. Ahí lo que pasa es que el enemigo se aprovecha y usa demonios para que tomen la fisonomía del finado y engañe a los que están acá, porque cuando no creyeron a la verdad, terminan creyendo a la mentira. O sea, todos los que han muerto están dormidos. ¿Cómo van a salir a deambular por ahí? No, eso no es bíblico, eso es la obra del diablo. Los que no creen a la verdad tienen que creer a la mentira. Hermano, con respecto también a las personas eso que se han inventado por ahí, que hay el purgatorio, que hay un lugar, se puede decir un atajo, que eso no existe, bíblicamente no lo hay. El hombre se salva o se pierde. Usted gana aquí o pierde, porque la Biblia es enfática en decir, lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a recoger. Si usted se va en pecado, se levantará en pecado. Si se va en santidad se levantará. Y el que muere en Cristo también está dormido esperando la resurrección para recibir su cuerpo glorioso y su herencia entre los santificados. Pero al morir ni el cristiano regresa, ni el inconverso regresa a andar haciendo favores o apariciones por ahí. Ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, la historia de Saúl que consulta a la adivina. Los adivinos trabajan con demonios y Dios no trabaja con esa clase de personas. Y supuestamente le aparece Samuel, que ya había muerto, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ya que no creen a la verdad, entonces les es permitido un espíritu engañoso llegar donde ellos para que los engañen y se pierdan. Tenemos otro ejemplo aquí alegórico, está en Efesios 5, 22 al 33. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo con respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces allí vemos esa alegoría en donde Pablo compara la relación del Señor con la iglesia con el matrimonio entre el hombre y la mujer. Pablo describe un profundo sentido del matrimonio. La unión de esposo y esposa constituyen una prefiguración de la unión de Cristo con la iglesia. Así es, hermano, es que la alegoría aquí es para enseñar, se toma algo conocido como la institución del matrimonio que se da entre un varón y una mujer para explicar algo espiritual llamado místico que está escrito y se va a efectuar, pero que para poderlo entender se usa la figura conocida del matrimonio. Ahora, se ha mal entendido la palabra sujeción porque se abusa, pero en el sentido sano, la palabra sujeción lo que está hablando es de dependencia, de sentido de pertenencia, porque nosotros tenemos un cuerpo que está compuesto de tantas partes
pero todas esas partes están unidas y juntas conforman el cuerpo. Así también el hombre, al unirse a la mujer, la promesa es: serán una sola carne. Mientras ella esté sujeta al varón, tiene la ayuda del varón y la bendición de Dios, porque el varón tiene que permanecer sujeto a Cristo y Cristo en su carne sujeto a Dios. De pronto hay un malentendido, hermanos, en Corintios, cuando el apóstol dice: no permito que las mujeres hablen en la congregación. La mujer se le prohíbe que hable aquí porque también había un desorden, y ese desorden era tal, imagínense, que iban a tomar la Santa Cena y terminaban ebrios, porque el Señor Jesucristo nunca ha excluido a la mujer. Al resucitar el Señor Jesús, a quien primero le apareció y le encargó el mensaje fue a las mujeres. Entonces el apóstol está sentando cátedra y colocando orden dentro de la iglesia de Corinto, mas no es esa la doctrina de la iglesia. En la iglesia no hay hombre ni mujer, hay una nueva criatura. Aquí todos somos bautizados por el mismo nombre, por el mismo espíritu, solo que el Señor a uno nos encarga unas cosas y a otros otras cosas por motivo de administración. En esta parte, Pablo hace la semejanza entre el matrimonio con la iglesia y Jesucristo. O sea, Jesucristo viene siendo el esposo de la iglesia. Y así como Cristo trata a su iglesia, debe haber el trato entre marido y mujer. Por eso usted está diciendo muy correctamente, el apóstol está usando al Señor como la figura a seguir. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera? Un amor no de palabra, demostrable, entregándose por ella. Siguiendo con la alegoría del matrimonio y la iglesia, seguimos aquí aportándole más a esto. Efectivamente, mis hermanos, esta alegoría es bastante rica porque habla de Cristo y la iglesia y, por otra parte, de la familia, el marido, la mujer y los hijos. Todo, para que funcione, debe estar armónicamente articulado. Dice: la mujer sujeta al marido, pero antes ya ha dicho que el marido debe estar sujeto a Cristo. Cristo en la carne sujeto a Dios. Por eso el Señor en los días de su carne nunca hizo nada por su propia voluntad, sino que Él dijo que vino a hacer la voluntad del que lo envió. Y el que lo envió dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No con el cual, sino en el cual. Entonces Cristo en los días de su carne no hizo lo que a Él le pareció hacer, sino lo que la Escritura le señalaba que tenía que hacer, por una parte. Eso es vivir en sujeción. El varón entonces debe andar obediente a la palabra de Dios. Cuando uno anda obediente a la palabra de Dios, anda en sujeción delante del Señor. Eso hace que la mujer siga el buen ejemplo, concordando con las palabras del apóstol Pedro, que dijo: si alguna mujer tiene marido no cristiano y él consiente en vivir con ella, no lo deje, porque quién sabes tú, oh mujer, si por tu buena conducta lo ganes. Entonces fíjese que ella le está dando ejemplo sin pronunciar una palabra. Así es la sujeción. Cuando mis hijos ven que yo ando sujeto al Señor, mi esposa se sujeta a mí sin que yo le imponga nada, y ellos entran dentro del mismo molde. ¿Cómo repercute eso en la vida cristiana? El que anda dentro de la autoridad gana autoridad, pero el que quebranta la autoridad no tiene autoridad. Entonces, si yo no me sujeto a Dios, no me sujeto a su palabra, no me sujeto a mis líderes, entonces ¿cómo quiero que cuando esté ministrando todo el mundo se sujete a lo que yo digo? Yo debo reflejar en la iglesia lo que vivo en la casa, porque no puede ser que acá me las dé de que soy el ejemplo y en casa mis hijos no creen en mí, mi esposa no me obedece porque sabe que yo no soy obediente al Señor y a su palabra. Es que bueno armonizar lo que el apóstol dice, esta alegoría del Señor con la iglesia y de la familia con la iglesia, porque la familia es la base de la iglesia. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia resplandece como un faro de luz. Si usted es amante de los videos en YouTube, de escuchar enseñanzas allí, búsquese ahí en el panel de YouTube que La Verdad del Evangelio y le va a salir el canal de la IPUC. El contenido que se ha subido, contenido que lleva objetivo de presentar a Jesucristo como el único Salvador y Dios de la humanidad. También la variedad de programas que se producen aquí en la iglesia. Escúchelos, véalos, dele me gusta
y de esa manera usted está contribuyendo con el esparcimiento del Evangelio. En Facebook usted puede buscar el canal IPUC Central Corozal. Ahí está la página de la Iglesia Central aquí en Corozal, donde se cuelgan todos los programas. De esa manera usted también puede hacerse suscriptor y distribuidor de la programación. Hermanos, ya que no podemos hacerlo de manera presencial, podemos hacerlo de manera virtual. No vamos a perder 10 minutos, media hora. No, eso es cuestión de un instante para entrar a estos canales y darle me gusta o compartirlos. De esa forma se contribuye hoy día para el pregón del Evangelio. Así que la invitación es para usted, mi hermano querido, así como apoyamos otras campañas y promocionamos eventos que nada tienen que ver con el Evangelio, cuánto más llevar el mensaje de salvación.